Quiero que podamos ver un texto, el libro de Isaías, que me acompaña el libro de Isaías capítulo 21. De buscar Isaías capítulo 21. En el nombre de Jesús. Señor, tome control en esta noche. Trate de estar atento a la palabra. Quiero que me acompañe al verso 11 y 12. Les digo, hermano, les digo que la lectura de estos dos versículos no va a ser muy amigable, ¿sí? O sea, en el sentido de que no es una lectura fácil, pero con ayuda del Señor vamos a comprender la idea o el mensaje de estos textos. Verso 11, ¿sí? Isaías 1:11 dice, profecía sobre Duma. En algunas versiones dice Dumá, ¿sí? Dice la palabra del Señor, me dan voces de Seir, guarda, ¿qué de la noche? Guarda, ¿qué de la noche? El guarda respondió, la mañana viene y después la noche. Preguntad si queréis, preguntad, volved, venid. Hasta ahí nomás la lectura de este pasaje. Como les dije, quizás la lectura no es muy amigable. Decimos, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando aquí? ¿No? Pero para entender un poquito, en primer lugar, necesitamos aprender el contexto bíblico, pero también poder comprender o por lo menos tener una mínima información en cuanto al tiempo, al momento donde Isaías profetiza. Hay profetas o hubieron profetas y los hay, profetas los cuales son de una, podríamos decir, de un ministerio local, de un ministerio familiar, se podría decir, pero hay profetas de la talla de Isaías, que él fue un profeta a nivel internacional. ¿Y qué quiere decir esto, hermano? Que por ejemplo, hay profetas que son locales y el Señor los usa, les revela y a través de ciertos hombres o mujeres profetas, el Señor habla a una persona, el Señor revela una situación, un mensaje para una persona o una familia, ¿sí? En una manera más cercana, personal. Pero el caso de Isaías era un profeta que el Señor cuando hablaba a través de él, hablaba cuanto lo que iba a acontecer en las naciones. Por eso digo, él era un profeta, si se puede decir, internacional. Su profecía, el nivel de profecía o de visión que él recibía, era para poder alertar, avisar e informar a las naciones lo que iba a acontecer, lo que Dios estaba anunciando, porque la palabra del Señor dice que el Señor no hace nada sin revelarle primero a quién, a sus siervos. Entonces Dios usaba a sus siervos para poder anunciar el mensaje de lo que iba a venir. Dicho sea de paso, entre paréntesis, hermanos, siempre debemos estar atentos a la palabra que desde el púlpito se transmite, sin importar, como decía la hermana Viviana anoche, sin importar la persona. Uno no tiene que mirar la persona que trae el mensaje, sino uno tiene que escuchar el mensaje que Dios habla a la iglesia, ¿sí? Dicho sea de paso también, anoche, gracias al Señor, lo que estuvieron, creo que tuvimos una palabra muy preciosa que hacía tiempo no se escuchaba, muy clara en cuanto al Apocalipsis y la venida del Señor. Y si usted quiere volver a escuchar esa palabra, ya están trabajando los chicos para poder subirla luego a nuestro grupo, o al YouTube, ¿cómo se dice eso? Página, ¿qué se dice? Al canal, sí, a nuestro canal, tenemos canal nosotros, ¿sí? Entonces luego lo van a estar subiendo. La idea es que usted pueda escuchar, sí, creo que ha sido una palabra hermosa en la noche, pero digo esto, hermano, siempre Dios usa, ¿sí?, a alguien determinadamente para hablar a la iglesia, a su pueblo, sin importar quién. A veces decimos, otra vez, pastor. Bueno, quizás en algún momento Dios me use para soltar una palabra para su vida.
Entonces tenemos que estar atentos a la palabra del Señor. El caso de Isaías, como dije, fue un profeta que Dios le mostró en cuanto a las naciones, situaciones que iban a acontecer. Y para entrar en lo que es la historia, el momento donde él habla esta palabra, tenemos que entender de que el imperio de Babilonia ya había conquistado, sí, Jerusalén, Israel, Judá y las naciones vecinas, sí, por ejemplo, y de quien está hablando es de Edom. ¿Quién era Edom? Edom era una nación la cual venía de la descendencia de Saúl. Para ubicarlo un poquito, ¿quién era Saúl? Bien, tiene un 10, mi hermana, por ahí. Muy bien. ¿Y quién eran estos gemelos? ¿Hijo de quién? ¿Y quién era Isaac? ¿Hijo de quién? Muy bien, la hermana aprobó. Y usted sabe que a través de Abraham todos, dice la promesa que todas las familias de la tierra iban a ser benditas a través de él. La promesa del Señor hacia Abraham siguió su curso, su cumplimiento a través de Isaac e iba a alcanzar a las naciones a través de Jacob, pero no así de su hermano gemelo, de Saúl. Y esto produjo cierta situación familiar no agradable, pero la bendición estaba sobre Jacob y su descendencia. De la descendencia de Saúl viene aquel llamado Edom, que forma una nación, y esta nación de Edom, entre tantas naciones que tuvieron conflictos con Israel, fue una nación que, aunque al principio fueron parientes, la división fue tal que con el correr de los tiempos fue la que más ingrata fue con Israel. Los filisteos los atacaron muchas veces, ¿sí? Muchas veces los filisteos fueron contra de Israel a conquistarlo. Usted se acuerda cuando Gedeón estaba ahí trabajando, ¿sí? para cuidar su territorio, quienes venían a atacarlo constantemente y a quitarle su cosecha. Los madianitas, muy bien. Estaban los amorreos. Entonces había muchas naciones que constantemente tenían conflictos con Israel. Pero Edom fue una nación que no solo tenía conflicto con Israel, sino que fue la más ingrata, la más cruel y la que siempre se encargó de quizás de amargarle la vida a Israel. Pero tanto Edom como Israel y las naciones vecinas cayeron bajo el imperio de Babilonia. Babilonia subyugó a todo lo conocido hasta ese momento, a todas las naciones. Babilonia conquistó todo y impuso sobre ellos su poder. Cuando nosotros, hermanos, y quiero que podamos retener esta información porque ahí vamos a entender luego el mensaje. Entonces entendemos que había naciones que todas fueron conquistadas. Cuando leemos el pasaje que leímos, está hablando justamente de Edom. Como dije, de todas las naciones, Edom fue la más ingrata, la más cruel con Israel. Ahora, cuando Babilonia conquista todo y pone todo lo conocido hasta ese momento bajo su poder, y nosotros observamos las escrituras, cuando nosotros vemos a Egipto, ¿qué simboliza Egipto? El mundo. Cuando hablamos de Egipto, hablamos del mundo, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de Babilonia, ¿de qué hablamos? ¿Qué simboliza Babilonia? Sé que hay hermanos que saben que me pueden ayudar, pero vamos a ganar tiempito, ¿sí? Cuando uno habla de Babilonia, hablamos de confusión, ¿sí? Babilonia habla de confusión y cuando usted estudia o es parte del grupo de liberación o intercesión, siempre que se estudia, se dice, bueno, hay un espíritu babilónico, ¿sí? Y que es confusión. Y una segunda, un segundo pie o una segunda pata, perdóneme la expresión, que sostiene, ¿sí? La figura de Babilonia, ¿sí? Es la idolatría. Por eso la Biblia cuando habla muchas veces de Babilonia, habla de la idólatra, dice, ¿no? Entonces cuando hablamos de Babilonia, hablamos, ¿sí? De idolatría. ¿Y qué más le dije? A ver si se acuerda, se olvidó seguro. De confusión. Bien, bien.
Entonces, el imperio babilonio viene sobre todas las naciones y impone sobre ellos justamente ese poder, confusión e idolatría. Ahora, ¿cómo yo entiendo esto? Hay épocas donde el mundo que vivimos hoy es, de alguna manera, se siente más fuerte, que a veces está el imperio babilónico o a veces está el imperio egipcio o los otros imperios que no lo vamos a ver ahora, pero el medo-persa, el asirio, el griego y por último el imperio romano. Y cómo nosotros entendemos justamente cada imperio impone sí, sus cualidades. Entonces hay momentos sobre la tierra, hablando en general, donde imperan las fuerzas del mundo para llevarnos al pecado. Entonces, ¿quién está actuando? El imperio egipcio. Pero hay momentos donde el mundo entra en una confusión y en una idolatría tal que nos podemos dar cuenta que quien está imperando en el momento es el imperio babilónico. ¿Me sigue hasta ahí, hermano? Estoy hablando en cuanto a lo espiritual. ¿Sí? Y justamente en este tiempo podemos ver que el mundo está en una confusión, sumido en diversas redes de idolatría. Hoy se adora a todo. Llámese algo, una imagen espiritual, llámese un club de fútbol, que no vamos a hablar de eso ahora, porque se nos complica aquí algunos, o al dinero, al trabajo, a la capacidad personal de uno, y hay algunos hasta que se adoran a uno mismo. ¿Sabía eso? ¿Sabía que hay gente que se adora a uno mismo? Y no necesariamente el que va al gimnasio después se mira en el espejo y dice, wow, ¿cómo estoy? No, ya eso ya es. Ya alguno se ama tanto que cree que él es autosuficiente y no le importa nada a su alrededor. Egoísta. Pero bueno, no es mi tema ese. El asunto es que el mundo hoy está sumido bajo la confusión y la idolatría. Entonces el imperio babilónico, con su poder espiritualmente hablando, ha tomado lugar del mundo que nos rodea. Y también recuerden, Babilonia también había conquistado Jerusalén, Judá, Israel. Y la iglesia también ha entrado tristemente en este territorio de idolatría y confusión. Defendemos, idolatramos, idealizamos muchas veces nuestra liturgia, por ejemplo, nuestra manera de hacer reunión, nuestra manera de vivir la vida cristiana, la idealizamos. ¿Qué quiere decir eso? Creemos, idealizar es creer que lo que yo hago es perfecto y que lo que yo hago tiene que ser así y que todo el resto está equivocado. Entonces idealizo una forma, en este caso la liturgia de la iglesia, cómo hacemos la reunión, el culto, nuestros cánticos, nuestra forma de hablar, de orar, nuestro desarrollo de reunión, lo idealizamos, así se tiene que hacer culto. Y si alguien usted visita otra iglesia y hace una reunión diferente, medio que decimos, qué raro que son estos, che. ¿O no? Usted va a una iglesia y participa en una reunión y, por ejemplo, participa la gente, pero nadie aplaude. Y usted se queda con el aplauso ahí, ¿no? Como, ay, ¿qué pasó? Nadie me acompaña. Y nos sentimos como raros. ¿Por qué? Porque idealizamos lo que hacemos. Y eso está muy al borde de idolatrar lo que hacemos. Nos creemos que somos los mejores. Hablo en línea general, no de nosotros, de la iglesia en general. Y hay una gran confusión dentro de la iglesia, donde también defendemos muchas veces cuestiones de conducta, de formas, de manera, en las cuales es muy triste cómo se escucha siervos, ministros, pastores que critican otras iglesias por sus
forma de hablar o de pensar, y así es un ataque de uno contra otro. ¿Por qué? Porque hay confusión. Entonces la iglesia también ha sido de alguna manera, sí, Babilonia, confusión e idolatría también de alguna manera ha caído sobre la iglesia. ¿Amén o no? Usted me dice amén porque yo le pregunto, pero ¿usted cree esto? ¿Se da cuenta de que esto es una realidad? Ahora, cuando Isaías empieza a profetizar el capítulo 21 y algunos capítulos cercanos, pero propiamente esto, el Señor le da esta revelación y él empieza a hablar y él empieza a revelar de que el imperio de Babilonia iba a caer. Por eso luego dice, la gran Babilonia cayó con exclamación, como diciendo, avisen, griten, hagan saber de que la gran Babilonia cayó. Eso es lo que está hablando Isaías, iba a acontecer. El gran imperio de Babilonia iba a caer y el hombre de Dios, el profeta, el atalaya, el guarda, como leímos en el texto, estaba avisando lo que iba a pasar. Quiere decir esto que en cualquier momento la confusión y la idolatría va a caer. Yo pensé que alguien iba a decir, gloria a Dios. En cualquier momento la idolatría y la confusión va a caer y vamos a ser libres de ese yugo. Amén. Bien. Ahora, cuando el profeta anuncia esto, ¿sí? Lo hace notar en ciertos términos. El verso 10, acompáñeme. Para entender teníamos que leer del verso 1 al 10, pero solo el 10, hermano, en el capítulo 21. ¿Qué dice? Oh pueblo mío, trillado y aventado, os he dicho lo que oí de Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Este versículo, el verso 10, porque él está hablando a las naciones, le está hablando a Edom, le está hablando a Babilonia y le está diciendo que si usted lee en su casa, por favor, no lo lea acá. Luego en su casa lea y profetiza Isaías, le dice a los príncipes de Babilonia que están sentados, que están comiendo, como que están totalmente relajados y que no están alerta a lo que va a pasar, pero que viene un enemigo con un mar de arena. Y lo que está hablando es que se está levantando un nuevo imperio, que es el imperio medo-persa. Los persas empiezan a avanzar, a conquistar. Y Babilonia está tranquilo. Pero cuando llegan el imperio medo-persa, sí, destruye el imperio de Babilonia. Y es ahí donde Isaías, en medio de esa profecía, suelta esta palabra para el pueblo de Dios. El pueblo de Israel le dice, oh pueblo mío, trillado y aventado. ¿Qué quiere decir? El pueblo de Israel, a causa de darle la espalda al Señor, cayó bajo el imperio de Babilonia. Y como aquel trigo que tiene que ser zarandeado y limpiado, tiene que ser trillado. Entonces le dice, fuiste trillado, fuiste aventado, como fuiste limpiado, le está diciendo. Fue necesario todo este tiempo bajo el imperio de Babilonia para que entiendas que solo Dios es Dios. Que solo Jehová es tu Dios, pero tuvo que pasar el proceso de ser trillado y aventado, separar el trigo de la basura, hermano, de la suciedad. Los comentaristas dicen así fue, tuvo que ser movido de tal manera que se saque todo lo malo que había en ellos. Lamentablemente, espiritualmente hablando, la iglesia cayó sobre el imperio de Babilonia, pero Dios tiene que limpiar a la iglesia. Dios tiene que trillar, Dios tiene que zarandear a la iglesia. ¿Para qué? Para sacar lo bueno de la iglesia, lo limpio de la iglesia. Por eso esta expresión de Isaías es una expresión hasta con dolor, dice trillado y aventado, como diciendo, no tendrían que haber pasado por esto, pero pasaron por esto, fueron trillados, fueron aventados. Yo que cuando terminaban de zarandear, tiraban hacia arriba lo que estaban zarandeando y para que vuelva a caer el caso del maíz sobre la zaranda y toda la basura que había, el viento se la llevaba. Por eso dice aventado.
Dice, os he dicho lo que oí de Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Le está diciendo en este solo texto, le está diciendo, esto va a pasar con Babilonia y ustedes van a ser libres. Viene la destrucción de Babilonia y ustedes van a ser libres. ¿Cuántos creen que el Señor nos va a dar un tiempo de libertad y de victoria? Muchas veces caemos, hermanos, sobre ciertos imperios, llámese egipcio, babilónico, medo persa, asirio, pero el Señor, como dijimos al principio, el único amigo fiel, se va a encargar de sacarnos en victoria, hermano. Entonces, cuando él da este aviso, el profeta, esta buena noticia para Israel, para su pueblo, le dice, ustedes van a ser libres. Dios habló, Dios dijo que va a destruir a Babilonia y viene el tiempo de la libertad. En ese momento, cuando anuncia la buena noticia a Israel, esto es algo metafórico, no, quiero que entendamos, ¿sí? Es ahí donde el verso 11, cuando él da la buena noticia a Israel, metafóricamente es como que Edom, ¿sí? Y que aquí el profeta lo llama Duma o Dumá. La palabra Duma o Dumá traducida es silencio. Hay muchas explicaciones en cuanto a esto. Una de las que más creo que es acertada es un comentarista dice que cuando Isaías le llama a la ciudad de Edom silencio, es como decir, no sé, por ejemplo, vio que los europeos a nosotros cómo nos llaman, sudamericanos o no. Entonces no dice, ah, vos sos argentino por tu tonada, no, no, dice, ah, vos sos sudamericano, ¿no? Bueno, es un calificativo que usa, pero en este caso le está diciendo silencio. Y una de los comentaristas da a entender o cree que Isaías usa esta expresión y llama a Edom como silencio porque dice que en Edom la invasión fue tal de que las tumbas ¿sí? fueron tantas que esa ciudad quedó como en silencio. Cuando Babilonia los invadió, los destruyó todo. Entonces como que fue una ciudad que quedó en silencio, dice. Pero esa ciudad que estaba en silencio, al escuchar la buena noticia que había sobre Israel, pregunta. Y dice, me dan voces de Seir. ¿Qué era Seir? Es otro nombre de Edom. Tanto Duma o Dumá como Seir está hablando de la misma nación. Está hablando de Edom. Y dice que ellos, metafóricamente hablando, la nación de Edom, le pregunta al atalaya, al centinela, le pregunta y le dice, guarda, ¿qué es de la noche? Y vuelve a preguntar, guarda, guarda, o vigilante, o atalaya, ¿qué va a pasar con la noche? ¿Cuándo termina la noche? ¿Cuándo se acaba esta oscuridad? Cuando hablamos de noche o oscuridad, hablamos de un tiempo de aflicción, de soledad, de dolor. El imperio del infierno es la oscuridad. Entonces, como que Don dice, ¿cuándo va a terminar este tiempo de dolor? ¿Cuándo va a terminar este tiempo de cautiverio? ¿Cuándo va a acabar esta época, este tiempo de estar esclavizado bajo Babilonia? Eso está preguntando Edom. ¿Por qué pregunta Edom esto? Vuelvo a repetir, porque Israel recibió una buena noticia. Israel, el Señor le promete que Babilonia iba a caer e Israel iba a ser libre. Entonces Edom dice, ah, pero si Babilonia va a caer, nosotros también vamos a ser libres. Está pensando en sí, en ellos, ¿o no? Cuando hay un corte eléctrico en su zona, y usted pregunta, ¿no? ¿Y cuándo viene la luz? Y ya levantaron la fase del vecino y el vecino ya tiene luz. Y usted dice, ¿y nosotros para cuándo? ¿O no? ¿O se engancha el vecino? Que Dios nos ayude, guarda con eso. Una moneda y sacar, hermano. Un billetín.
como dicen los chicos ahora, un milky. Yo aprendo términos de los chicos, todavía me siento joven, hermano. El asunto es que ellos escuchan la buena noticia y nosotros ¿para cuándo? Como diciendo, ¿cuándo va a terminar la noche? ¿Cuándo va a terminar el cautiverio? Y al preguntar dos veces al guarda la misma pregunta, está denotando una desesperación. Porque si usted le pregunta una vez, bueno, listo, me quedo tranquilo. Si usted está desesperado para que llegue el momento donde venga la luz, usted pregunta y vuelve a preguntar, ¿o no? Bien, entonces ellos está denotando en ello una desesperación. Por favor, que termine el cautiverio. Por favor, profeta, por favor, atalaya, decinos, por favor, ¿cuándo va a terminar esta noche? Este momento de dolor, de estar bajo los babilonios, ¿cuándo va a terminar esto? La promesa estaba para Israel, pero ¿qué dice el verso que sigue, el verso 12? El guarda respondió, el atalaya, aquel que estaba mirando, Isaías, como dije metafóricamente, Dios le había mostrado lo que iba a acontecer. Entonces Isaías responde de alguna manera a Edom y le dice, la mañana viene, pero agrega, y después la noche. Terrible. ¿Me da un minutito? Piense usted mientras. ¿Yo puedo tomar agua? Qué silencio, hermano. Si la noche es dolor, es oscuridad, es tristeza, es el momento del cautiverio. ¿Qué significa o qué simboliza la mañana, el nuevo día? Obviamente el alivio, la esperanza, la vida. Amanece y uno comienza con sus actividades, con sus responsabilidades, con su trabajo, con su estudio. Entonces la mañana trae una nueva mañana, trae un nuevo comienzo. No es llamativo que el profeta les dice, Don, viene la mañana, pero después viene otra noche. Y lo que le está diciendo básicamente es, sí, Babilonia va a caer. Sí, Israel va a ser libre. Pero ustedes le está diciendo a Edom, Babilonia va a caer, viene una mañana, viene un nuevo día. Pero seguido de ese nuevo día no va a pasar mucho alivio. El día va a ser corto porque luego de eso viene otra noche. Viene otro tiempo de dolor, de cautiverio, de tristeza, de esclavitud. ¿Por qué le dice esto Isaías a Edom? Recuerden, de todas las naciones, Edom fue la más ingrata, la más cruel con Israel. Edom fue la nación que lo leía hoy no me recuerdo, Salmo, déjeme ver, ¿me permite usar el celular? Hermano, ¿me permite? Amén, y si no me permite, igual lo voy a usar. Para que se rían, ¿no? Si no me equivoco, el Salmo 137. A ver si lo dejé guardado, hermano. Señor me ayude. No, no lo dejé guardado. Pero lo que sabe Biblia por ahí me ayuda. Hay un salmo, no sé si es el Salmo 37:9, si no me equivoco, que el salmista exclama, dice, contra nuestros enemigos, Señor, acuérdate de ellos en el día de Jerusalén, ¿sí? Y dichoso sea aquel que estrelle, dice, aún a sus hijos contra la peña, dice. Bien, bien. ¿Quién dijo eso? A ver. Hermana Julia tiene otro 10, mi hermana. Gloria a Dios.
Pero podemos leer, creo que uno o dos versículos antes, del 7 al 9. Dice, oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom. ¿Recuerda quién era Dumá? Edom. Dice, recuérdate de los hijos de Edom el día de Jerusalén. Lo que está diciendo el salmista, el día que tú le des libertad y victoria a Israel, ese día, Señor, acordate de Edom. Cuando ellos decían, cuando Edom decía, arrasarla hasta los cimientos. ¿Qué hacía Edom cada vez que venía un invasor sobre Israel? Se alegraban, se gozaban y decían, destruyan a todo hasta los cimientos, destruyan todo. Odiaba a Israel. Y dice el verso que sigue, el 8. Hija de Babilonia, la desolada, bienaventurado el que te diera el pago de lo que tú nos hiciste. Y el verso 9, dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Es un texto fuerte, hermano. ¿Sí? Tómelo ahí con pinza, porque no se va a asustar. ¿Sí? ¿Cómo es esto que van a dar los niños contra la roca, la peña? El asunto es, el mensaje es que Edom fue tan ingrato, tan malo con Israel, los habían lastimado, herido tanto, de que Israel le decía al Señor, Señor, haznos justicia y si es necesario al enemigo que le vaya peor que a nosotros. Y no es una cuestión de a ver quién odia más, sino es una cuestión de justicia esto, hermanos. Aunque nos cueste entender, porque cuando nosotros vemos leyes, usted ve un caso legal, y a veces usted dice, ¿por qué el juez dictaminó tal cosa? No, pasa que la justicia no actúa con moralidad. La justicia no se rige a través de sentimientos, la justicia es justicia, hermano. Amén. ¿Me entiende esto? Que Dios nos ayude. Pero volviendo al tema. El profeta le dice, viene el día, pero seguido de eso viene una noche, como diciendo, viene un alivio, Babilonia va a caer. Pero después de ese alivio, después que Babilonia cae, viene otra noche. Y le está diciendo a Edom, dice, cuando Babilonia cae, el imperio que viene, sin decir nombre, pero luego entendemos que es el Medo Persa, los persas nuevamente destruyen a Babilonia y le dan libertad a Israel, pero los llevan a la peor esclavitud a Edom. O sea, ellos vieron la mañana, vieron la libertad, pero al poco tiempo nuevamente estaban bajo el yugo ya no de Babilonia, sino de los persas. Ahora dice el verso 12, 21-12. ¿Me está entendiendo, hermano? ¿Amén o no? ¿Está asustado? Miren el que está al lado, a ver, ¿está asustado el que está al lado? Le dice, y después de la noche, preguntad si queréis, preguntad, volver, venid, le dice. Y esta última expresión de este versículo, como que le está diciendo, no tengo nada más que decirle. Babilonia va a caer, van a ser libres del yugo de Babilonia, pero por muy poco tiempo, porque viene otra noche, viene otro imperio que va a caer sobre ustedes. ¿A dónde está hablando? Ya a Israel le habló. ¿Qué le dijo a Israel? Que ellos iban a ver la libertad. Pero cuando dice, preguntad si queréis, preguntad, volved y venid. Como que está diciendo, no me molesta que pregunten. No me molesta que vengan nuevamente a consultarme, vengan las veces que sea necesario. Quizás en algún momento tenga buena noticia para ustedes. Vuelvan a preguntar cuando quieran. Básicamente está diciendo eso. Ahora, ¿cómo yo aplico a esto para terminar este pensamiento, hermano? Si nosotros aplicamos la simbología a nuestro tiempo,
Israel es la iglesia. Como dije, la iglesia también cayó bajo el imperio babilónico, espiritualmente hablando. La idolatría, la confusión entró en la iglesia. Pero viene un tiempo de libertad y de victoria para el pueblo de Dios. ¿Me está escuchando, hermano? Por favor, atienda. La iglesia cayó bajo el imperio de la confusión, de la idolatría, pero viene un tiempo de libertad y de victoria para la iglesia. Viene un nuevo día. ¿Quién es el nuevo día? Cristo Jesús es el nuevo día para nosotros, un día de esperanza, un día de vida eterna, hermano. Viene el día de nuestra libertad. Cristo está a la puerta. Y ya no va a haber yugo sobre nosotros, no va a haber maldición, no va a haber idolatría, no va a haber confusión cuando nosotros podamos acceder al nuevo día, al día eterno con Cristo Jesús. La iglesia va a ser libre y reinaremos como se hablaba anoche. Un nuevo cielo, una nueva tierra nos espera. Ahora, ¿y qué hago con lo otro, hermano? Y obviamente, si está hablando de dónde, un país enemigo, está hablando del impío. Está hablando de aquel que cuántas veces se burlaron de nosotros. Ahora, bueno, ahora tenemos hermosos templos, pero antes, hermano, en la década del 70, del 80, los templos eran chiquitos, techos de chapa. ¿Cuántos nos hemos pegado cada susto porque nos tiraban ladrillos, piedra al techo? Y estábamos cantando y llovían ladrillos y pegábamos unos saltos ahí, señor. Algunos decían aleluya, otros decían otra cosa. Pero siempre nos han odiado, hermano. Siempre nos han deseado el mal. Y va a venir la libertad, sí, pero para aquellos que no son del pueblo, van a ver simplemente un poquito de alivio, pero luego va a caer algo peor sobre ellos. Porque una vez que la iglesia sea tomada, el anticristo va a venir con toda su fuerza, hermano. Por eso dice que la gran tribulación, ¿qué es lo que antecede a la gran tribulación? Un tiempo de paz. ¿Cómo se va a presentar el anticristo? Ofreciendo la paz mundial. Entonces va a haber una nueva mañana para el mundo en general. La iglesia va a ser tomada, la iglesia va a ser libre. Pero el mundo en general que nos rodea va a ver como un alivio, como un nuevo tiempo, una nueva esperanza. Pero tristemente eso va a durar poco, 3 años y medio, y luego va a venir la gran tribulación, la persecución, el anticristo con todo su odio. Va a venir con su fuerza sobre el mundo y la segunda noche va a ser peor que la primera noche. Eso lo espera el mundo. Ahora, la invitación que hace Isaías, preguntad si querés, preguntad, volver, venid, dice. Le está abriendo una puerta de esperanza a aquellos que todavía nos odian o aquel, perdóneme hermano, pero necesito decir esto. Necesito decir que aún aquellos que están dentro de la iglesia y todavía no son parte del pueblo de Dios. ¿Cómo es esto? Es que justamente anoche se hablaba. Porque el mensaje de Apocalipsis es el mensaje para la iglesia. ¿Y cómo puede ser que cuando hablaba la iglesia dice, pero los homicidas, los hechiceros, los mentirosos, los fornicarios? O sea que de eso hay también dentro de nosotros. Qué silencio. Pero a ellos Isaías les dice, preguntan, vuelvan si quieren, nuevamente acérquense como diciendo, si en algún momento ustedes se arrepienten, si en algún momento ustedes se ponen bajo la misericordia de Dios, si en algún momento ustedes quieren estar bien con Dios, vengan, pero mientras ustedes sigan siendo edomitas, mientras ustedes sigan en el silencio, sigan siendo tumá, mientras ustedes sigan estando en una actitud
que a Dios no le agrada porque Dios de alguna manera no le agradaba Edom y le dijo, ustedes no van a entrar dentro de lo que es el pueblo de Israel ni hasta la 10ª generación. Había sobre ellos una cláusula para no dejarlo ingresar al pueblo de Israel. Hay una cláusula que no deja ingresar a la salvación a aquellos que no se convierten. Por eso los invita, vuelvan si quieren, pregunten nuevamente, como diciendo, en algún momento ustedes tienen que arrepentirse. En algún momento ustedes tienen que convertirse y solo ahí puede ser que haya una oportunidad de salvación. No nos gozamos, no nos alegramos si nosotros nos vamos a la iglesia y al que se queda, bueno, le va a pasar lo que le... No, eso no nos debe alegrar, hermano. No debemos ver este pasaje. Gracias, Señor, hiciste justicia sobre Edom. Gracias, Señor, hiciste justicia sobre nuestros enemigos. No. Debemos orar para que ellos también puedan creer en el Señor Jesús. La única salvación se llama Jesucristo. Por eso la invitación está abierta. Ven, acércate. Vení si querés. Hoy no te puedo dar buena noticia, le está diciendo. Porque todavía eres un edomita. O como dicen otras traducciones, un idumeo. No puedo. Pero una vez que te conviertas, puede ser que haya buenas noticias. Mi pregunta es, hermano, ¿somos todos israelitas o habrá algún idumeo entre nosotros? Escuché a alguien por ahí, que Dios tenga misericordia. Solo la misericordia de Dios, hermano, nos puede alcanzar. Ya es tiempo de que nosotros, como decía la palabra anoche, seamos motivados por la esperanza de la vida eterna. Que vivamos una vida que realmente, hermano, podamos tener la seguridad de que Cristo viene y nos vamos con Él. Póngase de pie, iglesia. Está Rocky Balboa para ingresar en la academia, pero atención que Arias sigue tendido y se prepara Campeses también para entrar. Sí, se arremolina la gente ahí, los jugadores de Belgrano que le piden más celeridad para salir a... Vamos a orar, hermano, vamos a dar gracias, Señor. Creo que ha sido una semana, un fin de semana realmente bendecido. Creo que Dios ha sido bueno con nosotros, siempre, Señor, de alguna manera envía palabras. Sí, entrando desde el principio. Pero ya es tiempo, hermano, de que escuchemos buena noticia. Y la buena noticia está solo para aquellos que se atreven a creerle al Señor, a vivir para Él. Pablo decía, porque para mí el vivir es Cristo. ¿De qué depende tu vida? ¿En qué afirmas tu vida? ¿Eres realmente israelita? ¿Vive realmente para Dios? ¿Tiene la esperanza de aquel nuevo día, de que Cristo viene y te vas con Él? ¿O te estás preguntando simplemente, hermano, por una cuestión de alivio? ¿Y cuándo la buena noticia? Simplemente para un alivio. El cristiano no debe vivir de alivio en alivio. Uy, por fin un mes que no fue tan difícil. Por fin una buena noticia. Por fin un buen momento. Por fin un buen día. Veo que algunos dicen, hoy fue un buen día para mí. ¿Y los otros días? Esa no es la vida plena en Cristo. No es vivir un alivio, simplemente un nuevo día y que luego venga otra noche, no.
La vida de Cristo en Cristo es diferente. Hay una esperanza, Cristo, esperanza de gloria. Por eso en esta noche yo quiero que usted incline su rostro, cierre sus ojos. Y muy personalmente cada uno pueda mirarse y ubicarse a ver dónde está. ¿Qué de si ese nuevo día llega hoy, hermano? ¿Qué si Cristo viene hoy a buscarnos? ¿Tendremos el alivio prometido a Israel? ¿O simplemente tendremos un momento de paz y luego vendrá lo peor? Como los edomitas. Porque no hemos vivido una vida como realmente el Señor quiere. Pero en esta noche es la oportunidad para que cada uno de nosotros podamos decir, Señor, yo quiero, realmente necesito vivir de una manera que te agrade. Quiero vivir una vida que te agrade a ti, Señor. No puedo seguir un pie adentro, un pie afuera. Que el Señor nos ayude. Oramos al Señor. Si alguien tiene alguna necesidad, puede pasar. Si alguien quiere hablar con Dios en el altar, venga al altar, hable con Dios, póngase a cuenta. Tomen decisiones serias, firmes, responsables en cuanto a su vida espiritual. Esta es la noche donde el Señor nos invita. Volveo. Preguntad, volved, venid, dice Isaías, venid. Acérquense una vez más. Puede ser que haya buena noticia. Quizás esta es la noche donde el Señor realmente va a confirmar la salvación en tu corazón, en tu mente. Quizás esta es la noche donde el Señor te va a dar paz en cuanto a lo que hizo por ti en la cruz de Calvario. Venid, volveos, dice, preguntad, hable con Dios en esta noche. Oh, Señor, oramos al Señor. Dios bendiga a tus hermanos. ¿Habrá alguien más? Puede pasar, oramos por su vida.